Reunión entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Hablan de seguridad, economía, desarrollo regional y migración. Acuerdan desmantelar redes de polleros. La Secretaría de la Función Pública inhabilita por 10 años a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda. El anuncio se había postergado por la veda electoral. Juez frena el arresto del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La medida cautelar prevalecerá hasta el 22 de junio. El ministro Arturo Saldívar presentará a la Suprema Corte una solicitud de consulta extraordinaria para resolver la ampliación de su mandato. El Departamento de Estado norteamericano reduce la alerta máxima de viajes a México. Ahora pide reconsiderarlos por COVID-19. Advierte sobre crimen y secuestros. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Presidente Kamala, mucho gusto. Mucho gusto. It's very good to see you. La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. El mandatario mexicano no usó cubrebocas. Ambos funcionarios hablaron de seguridad, economía y desarrollo regional. Fueron testigos de honor en la firma de un memorándum de entendimiento en materia de cooperación internacional entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el documento promueve y fomenta las alternativas de desarrollo en las regiones migrantes. También se comprometieron al incrementar la inversión económica en El Salvador, Honduras y Guatemala para eliminar las causas de la migración. Después de mediodía, Kamala Harris salió de Palacio Nacional para reunirse con mujeres emprendedoras. Más tarde, participó en una mesa redonda con líderes laborales. También tuvo un encuentro virtual con miembros de la Embajada estadounidense en México. Mantener nuestra relación de cooperación para el desarrollo. As you have said, the United States and Mexico remain long-standing relationships. Los gobiernos de México y Estados Unidos también acordaron la creación de un grupo especializado para desmantelar las bandas de polleros que trafican con migrantes. Según un comunicado de la Casa Blanca, el gobierno norteamericano también invertirá $130 millones en los próximos 3 años en nuestro país para implementar la reforma laboral. Además, se comprometió a brindar capacitación forense a la Comisión Nacional de Búsqueda de México para resolver los más de 82,000 casos de personas desaparecidas. La visita de Kamala Harris duró menos de 24 horas. Esta tarde vuela de regreso a Washington a bordo del Air Force 2. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. En un comunicado, explicó que hubo falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante 3 años consecutivos. Videgaray fue notificado desde el 11 de mayo, pero se había postergado el anuncio por la veda electoral. Luis Videgaray respondió que impugnará la resolución de la Secretaría de la Función Pública sobre su inhabilitación. En un comunicado vía Twitter, el exfuncionario dijo que las cuentas bancarias son tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha del reporte de la declaración. Otorga suspensión definitiva a favor del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, un juez en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, del 8º Distrito, quien concedió esta suspensión contra la orden de aprehensión que había sido girada en contra del gobernador por los señalamientos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata del mismo juez que le concedió la suspensión provisional el 24 de mayo, al señalar que el mandatario panista no podía ser detenido mientras se resolvía su solicitud de amparo. La medida cautelar prevalecerá hasta el 22 de junio, cuando se celebrará la audiencia donde se definirá si se le otorga el amparo. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, informó que someterá a consulta extraordinaria la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía su mandato por 2 años más al frente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. El anuncio se da un día después de que el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte resuelva con una consulta el tema de la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar. Consideró es el único que puede realizar una verdadera reforma al Poder Judicial porque es incorruptible. Cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, solo en el derecho. El gobierno de Estados Unidos redujo su alerta de viaje a México, que se mantenía en su nivel máximo desde abril, en el nivel 4. Ahora, en el nivel 3, se pide reconsiderar viajar a nuestro país por la pandemia de COVID-19. Alerta también sobre los crímenes y secuestros. Tras el cierre del PREP, así quedaría conformado el mapa con los estados en donde se eligió gobernador. Morena y su coalición Juntos Haremos Historia se llevaría 11 estados. Baja California con Marina del Pilar, Baja California Sur con Víctor Castro, Campeche con Laida Sansores, Colima con Indira Vizcaíno, Guerrero con Evelyn Salgado La Torita, Michoacán con Alfredo Rodríguez, Nayarit con Miguel Ángel Navarro, Sinaloa con Rubén Rocha, el estado de Sonora con Alfonso Durazo, Tlaxcala con Lorena Cuellar y Zacatecas con David Monreal. Los otros 4 estados se dividirían de la siguiente manera: San Luis Potosí con el candidato del Partido Verde y PT, Ricardo Gallardo. El PAN y su alianza Va por México se lo llevaría Chihuahua con María Eugenia Campos y también Querétaro con Mauricio Curi, mientras que Movimiento Ciudadano con Samuel García se quedaría con Nuevo León. Sin tomar en cuenta al INE, el presidente López Obrador declaró a la coalición Juntos Haremos Historia como la ganadora en 11 de 15 estados con elección a gobernador. Hizo cuentas sobre los resultados de Morena en la Cámara de Diputados. No descartó un acuerdo con el PRI para lograr la mayoría calificada. De los 15 estados, 11 ganó esta coalición. Juntos Haremos Historia. Se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. El virtual ganador al gobierno de Nuevo León, Samuel García, celebró con un concierto en la explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno. Dijo que sacará a la vieja política del Estado. Acompáñenos, por favor, al unísono. Vamos a hacer el mejor gobierno, 6 años, el mejor gobierno que ha tenido Nuevo León. Su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, compartió en Instagram el momento en que su esposo, Samuel García, escucha al candidato del PRI, Adrián de la Garza, reconocer su derrota. Más de 500,000 de ciudadanos y ciudadanas que confiaron en mi proyecto, le reitero mi más sincero agradecimiento. Ricardo Gallardo Juárez, exalcalde de San Luis Potosí, amenazó al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, ante un posible fraude electoral a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde PT a la gubernatura. El gobernador, que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, ¿se lo van a permitir? El pollo viene a repartir todo lo que es de ustedes. De acuerdo con el PREP, los resultados de la votación nacional del 6 de junio quedarían de la siguiente manera. Morena obtuvo el 33.9% de los votos, equivalente a 16.136.841 boletas. El PAN quedó como la segunda fuerza, con el 18.2%. El PRI obtuvo el 17.7% de la votación. Movimiento Ciudadano alcanzó el 6.9% de los votos. El Partido Verde con 5.4%, el PRD 3.6% y el PT 3.2%. Los partidos Encuentro Social, Fuerza por México y redes sociales progresistas no consiguieron el 3% mínimo necesario en la votación a diputaciones federales, por lo que perderían su registro como partidos políticos nacionales. El PES recibió 2.7% de los votos. Se opone a iniciativas como el aborto legal y seguro, la legalización de las drogas y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Fuerza por México recibió 2.4%,
El partido se autonombra como de centro izquierda y se ha distinguido por el apoyo abierto de varios de sus candidatos a Morena y al presidente. Redes sociales progresistas recibió 1.77% de los votos. Fue fundado por René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno de Elvester Gordillo. Obtuvo su registro el 14 de octubre de 2020. Los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD aseguraron que la alianza Va por México le quitó la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. El mandato en las urnas es muy claro: ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. México apostó porque haya pesos y contrapesos. En el Congreso, lo que hay en el gobierno de la República es una izquierda, lo cual es absolutamente falso. La Ciudad de México está conformada por 33 distritos electorales. En la votación para conformar el Congreso local se eligieron 66 diputados, 33 por mayoría relativa y 33 plurinominales. Según el PREP, Morena por sí solo controlaría 18 distritos con 38.2% de los votos. Morena, junto con PT y Partido Verde, tendría un distrito. La alianza PRI-PAN-PRD controlará 7 distritos. El PAN solo contaría con 5 distritos. PRI y PAN tendrían 2 distritos. En el municipio de Paraíso, Tabasco, donde se construye la refinería Dos Bocas, Ana Luisa Castellanos Hernández, candidata del PRD, venció a la morenista Beatriz Milán Pérez. El triunfo de la perredista causó revuelo a nivel nacional, justo porque ahí se construye la obra magna del presidente López Obrador, aunque ella aseguró que no será ningún obstáculo para que se termine de construir. Por el delito de homicidio calificado, vincularon a proceso a Fernando N., presunto asesino de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. El acusado, quien fue detenido el 1 de junio, estará en prisión preventiva hasta que se cierre la investigación. The Wall Street Journal consideró en un editorial que las elecciones en México fueron buenas noticias. Señaló que los votantes decidieron poner un freno a las ambiciones del presidente López Obrador de crear una cuarta transformación radical. En el editorial titulado México pone a revisión el poder de AMLO, también se destaca que el resultado fue distinto a lo que el mandatario mexicano esperaba. Esta tarde en Latinus Diario me da mucho gusto saludar al consejero Ciro Murayama, consejero electoral del INE. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Hola, el gusto es mío. Buenas tardes, a sus órdenes. Pues preguntar un balance general de la jornada que acabamos de vivir el pasado domingo. Así es, apenas hace 2 días tuvimos una jornada electoral que podemos considerar muy satisfactoria, que debe llenarnos de orgullo como sociedad mexicana, porque en plena pandemia, en una situación económica complicada, en un contexto también de inseguridad e incluso de polarización política, la ciudadanía se apropió de la elección. Hay que decir que alrededor de 1 millón de personas hicieron posible que sus vecinos votaran, porque se instalaron más de 162,500 casillas por los propios ciudadanos, quienes estuvieron recibiendo a la gente que fue a votar, entregando las boletas electorales, después contando los votos, llenando las actas, llevando a entregar los paquetes electorales a la autoridad, de tal manera que ese enorme despliegue permitió que 48 millones de personas fueran a votar. Tenemos una participación del 52%, que es la más alta del siglo, si comparamos con lo que se llama las elecciones intermedias, es decir, cuando no se elige la presidencia de la República. Se expresó la vasta pluralidad política de la sociedad mexicana. Por ejemplo, el partido más votado, que fue Morena, tuvo 34% de los votos, es decir, 1 de cada 3. Esto demuestra que no hay una sola fuerza política que pueda arrogarse la representación del total de la sociedad mexicana, que somos una sociedad diversa, plural, y así se manifestó en los votos. Es posible que se conforme alguna mayoría legislativa simple con alianzas, pero también es cierto que un cambio constitucional necesariamente requeriría el apoyo, el consenso, el diálogo con fuerzas políticas de la oposición. Ese es el mandato de las urnas, que si se quieren hacer cambios, sea por la vía del diálogo, por la vía de la inclusión, de la suma de acuerdos. Con
este panorama que usted define como histórico y ejemplar. Ahora vayámonos a los números. ¿Cuándo conoceremos con precisión el número de diputados por partido que asumen ya el cargo el 1 de septiembre en la próxima legislatura? El día de mañana se van a realizar en todo el país los cómputos oficiales, así lo establece la ley, es decir, vamos a hacer la suma de los resultados de las casillas que ya conocemos gracias al programa de resultados electorales preliminares y a los conteos rápidos que se dieron a conocer desde el propio domingo. Una vez que se hace el cómputo en los distritos y que debe determinar a más tardar el próximo domingo, los partidos van a poder hacer impugnaciones al resultado de alguna casilla, de algún distrito. Cuando finalmente el Tribunal Electoral se pronuncie sobre esas impugnaciones, ya tendríamos los datos definitivos. Y teniendo los datos definitivos, se hace la asignación de los diputados de representación proporcional. Entonces, primero tienen que quedar definidas las votaciones de los 300 distritos y posteriormente nos vamos a la integración de la representación proporcional. Los juicios que se presenten pues tienen que desahogarse a lo largo de este mes y del que sigue para que en agosto, a más tardar, el INE haga la integración final de la Cámara de Diputados y se instale efectivamente el 1 de septiembre, que es cuando inicia la nueva legislatura. ¿Qué sigue para el INE después de estas elecciones, consejero? Bueno, el proceso electoral no ha terminado. Ahora estamos en la fase intensa de la fiscalización de las campañas. 3 días después de que concluyeron las campañas, casi 30,000 candidatos, que fueron los que estuvieron disputándose los distintos cargos, entregaron su informe de ingresos y gastos de campaña y el INE tiene no más de 40 días para concluir toda esa revisión de la fiscalización, así que el mes de julio estaremos concluyendo la fiscalización para que los tribunales conozcan si hubo apego a la ley por parte de los contendientes, de los ganadores, y se califiquen las elecciones también teniendo en cuenta los elementos de la fiscalización. Además, el 1 de agosto, es decir, dentro de 7 domingos, vamos a organizar, a celebrar la consulta popular que inició a iniciativa del presidente y que fue avalada por la Corte y convocada por el Congreso. Vamos a instalar menos casillas, pensamos instalar 50,000 en todo el territorio. Es una votación más ágil que la del domingo porque no hay que estar eligiendo entre distintas opciones políticas y no hay varios cargos de elección, no hay varias boletas, es una sola papeleta para decir sí o no a la pregunta de la consulta. Entonces, pues para nosotros el trabajo no concluye, seguimos pues dando los pasos tanto para concluir, terminar el proceso electoral en los términos que mandan la Constitución y la ley, y después pues haremos también la consulta popular. Bien, consejero, ¿siente que ya no hay riesgo de que el presidente López Obrador mutile o desaparezca el INE? Yo creo que una de las lecciones de esta histórica jornada con tanta participación ciudadana es la ratificación de que la vía democrática está abierta, de que la ciudadanía se apropia de las elecciones y es necesario entonces tener un árbitro independiente, autónomo, justamente al servicio de la ciudadanía, no de un partido, no del gobierno en turno. Y sí, a mí me parece que estas elecciones conjuraron el riesgo de la desaparición del INE como un instituto autónomo e independiente. Así que tenemos INE para rato y esa es una buena noticia. Gracias, consejero Ciro Murayama, por su tiempo. Nos vemos muy pronto. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. 12 estados regresarán a clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar. Se trata de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 15 estados ya retomaron las actividades presenciales, mientras que Durango suspendió el regreso. Ahí tenemos ya el número de municipios con escuelas abiertas, que son 730, y el número de escuelas abiertas, ahí va por niveles, en total son 24,406. En lo que se refiere a la estimación de número de trabajadores de la educación que volvieron a las aulas, son alrededor de 259,722.
La Secretaría de Salud calificó como error tipográfico la cifra de muertes que se presentó ayer durante el reporte diario sobre COVID. Arrojaba 241.662 muertes, casi 13,000 más que las reportadas el domingo. El subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que la cifra correcta era 228.838 defunciones por COVID y que solo se habían registrado 34 en las últimas 24 horas. El número de contagios en el país es de 2.434.562. López-Gatell también informó que la epidemia de coronavirus en el país se encontraba en un periodo de meseta, después de 20 semanas de ir a la baja. Explicó que es probable que haya un ligero aumento en la curva epidémica en esta semana. Es posible, como suele ocurrir con los datos, que concluyamos la semana con un poco de subida, más o menos sube un par de puntos, de 2 a 5 puntos porcentuales. Sigue avanzando la vacunación, pero la epidemia no se ha terminado. El Banco Mundial ajustó su perspectiva de crecimiento económico para México de 4.5 a 5% para este año. Espera que la industria manufacturera y el sector de servicios se beneficien con un aumento en la demanda de las exportaciones. El gobierno de Estados Unidos concluyó que la hipótesis que afirma que el coronavirus salió de un laboratorio chino en la ciudad de Wuhan merece una mayor investigación. Es decir, no descarta que COVID-19 pudo salir de un laboratorio. Según el diario The Wall Street Journal, el estudio fue preparado desde mayo de 2020 por un laboratorio de California y remitido por el Departamento de Estado en los últimos meses de la administración del expresidente Donald Trump. Estados Unidos, luego de haber creado un grupo de trabajo para reunir a menores separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México, pues la administración del presidente Joe Biden ha entregado a 7 niños migrantes a sus padres. Según el reporte del Departamento de Seguridad Nacional, otras 29 familias serán reunidas en las próximas semanas. La Corte de Estados Unidos dictaminó que miles de personas indocumentadas que viven en el país por razones humanitarias no podrán convertirse en residentes permanentes. Aplicará para quienes provienen de países devastados por guerras y desastres. Páginas web de servicios digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se cayeron de manera temporal. Según las primeras investigaciones, se habría debido a un problema de distribución de contenidos. En pleno evento público en una ciudad al sur de Francia, el presidente Emmanuel Macron, cuando se acercó a una valla a saludar a las personas que se encontraban, recibió una cachetada por parte de un hombre. Los guardaespaldas del mandatario intervinieron y detuvieron a 2 personas. Gato se aferra a un columpio en un parque. Su dueño no tuvo opción más que acceder a columpiarlo. Ocurrió en Rusia y este es el momento. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.